Tene de pacha kakari ba na ya porwa. Kake mendo da nga zo de dis ka yin sarwa picha zawati. Ni tena de dewa taking kong nor yo sare. Kong yang sik la yo sare. Maybe. That's okay. Da di tangi nga zo da di powa se ya yorwa. Powa se ya di na la do tieni da powa di ko kar se repeat tangi kar se na nga zo chi sa yorwa top nga tri has. Oi kare. Top nga til je do tante. Tene to nga kare. Top nga tri sa yorwa. O ina da top nga ti sin ri no wa. Ya. 당보 요지구라다 착화매와 테니 장접샘 맞이바 장접샘지 팽용템바 텔라테니 karbogeweek 성원지 또 So again, going back Entonces, to these 5 volviendo a estos 5 poderes o 5 fuerzas, tenemos el poder de la intención, el poder de la empatía, el poder de la familiarización, el poder de las semillas virtuosas, el poder del abandono y el poder de la aspiración. Entonces, en esta línea que tenemos aquí, sobre el Powa o la transferencia, el camino Mahayana para transferencia involucra las mismas 5 fuerzas. Entonces, el primer poder a veces se traduce como el poder de la intención, pero de hecho es más como un poder del énfasis, eso que nos propulsa o que nos impulsa, o el consejo Mahayana para la transferencia. Chukun. Or the Dharmas or whatever. Oh, so then moving then to number 5, the measure of mind Entonces, training. moviéndonos al número 5, la medida de la evaluación del entrenamiento mental. Todas las enseñanzas comparten un mismo propósito. 다 기본지와다 로종 냠래 다 지엔지 최종준로 기타 냠래들라 아주 뭐지 근데스 So dak chin kare de dagzin 당지 다 기본지와 틀라 두바암 두바스나 다 칼라고래 용용스나리 갈색을 때 defeat. 다 되네 다 강다리야. TNG 총으로 당야 그다 고매야 되라. 되네 죽음 받지 누세야 되리스. So this single all teaching Entonces, ese único propósito que todas comparten es lo que nos hemos estado enfocando aquí. Es esa fuerza única para contrarrestar. Es decir, una fuerza que pueda realmente contrarrestar la mente del autoaferramiento.
Entonces, usar todas las enseñanzas en el propósito en que se han intentado usar, el propósito es justamente hacer que esta mente del autoaferramiento disminuya. So then the next line says, of the La two siguiente línea witnesses, dice, rely upon the principal one. de los dos testigos, confía en el principal. 뭐 신바제게 다 저랑 장초 선발이 세양하고 다 텐디 많이 봐라. 랑로 랑키 랑라 코딩시 오다 나지. 배 로키버지 고고요레 상가냠내 징게 프랙티셔너리 선바다 야나다 제 패널리 와 나 장초 선발이 선비 텐디 기타 랑 로키 되어지. 배는 무키 리 세양 많이 봐. 랑 로테 다 랑케 하코와 rank confident So here he's saying Entonces aquí dice, principalmente, it is oneself that es is uno the mismo witness el que es el of their own testigo practice. So de su for propia instance, práctica. Por ejemplo, if si tú, we are the judge, si if tú we've eres gotten el to, juez, like, the level of really si being tú has llegado al punto en practicing que realmente estás bodhisattva, practicando como un whether or bodhisattva, not we are sea que really o no engaging in que tú bodhisattva realmente te conduct, estés it involucrando en la is conducta only del bodhisattva, oneself who is somos witness, the nosotros only one los únicos who can que be realmente truly estamos witness to that. verdaderamente ser testigos de ello. 다디 흉들라 가센테 정도 예덴바히 준트 댄스 And so then it says, Entonces luego dice, 대와 바히 준트 댄스 always maintain only a siempre joyful mantén attitude. una actitud alegre. And this is very important. Y esto es muy importante. 이 대화직 고도 가서 종황계라 쪼고 전주 점구 요래 다 전주세야 될래라고 요만 이나양 거지 가외 그지 고 당랑 직로 대화라고 되게 고구 요사레스 And so this is really important because Y esto es muy when we importante. practice ¿Por qué? Dharma, Porque cuando it's so practicamos el important Dharma, to es tan maintain a joyful importante attitude, to mantener really una actitud embody what dichosa, is said, realmente encarnar about lo que se what dice diligence really sobre lo is. que la Diligence diligencia is realmente es. taking ¿Qué es la delight diligencia? in the practice of Deleitarse virtue. en la práctica de la So as virtud. we practice virtue, Así como we do practicamos la so virtud, lo joyfully hacemos de forma with alegre, an attitude that is con una really actitud pleasure, que really realmente se willingness. complace, que realmente That disfruta de makes eso. it easy. So Y eso then es it lo que doesn't lo hace feel fácil. like Ya a no se struggle, siente como but una it's something lucha, that one really sino como takes algo que delight uno realmente to desea observe deleitarse, oneself in the algo en practice lo que of uno virtue. realmente quiere aplicarse, la práctica de la virtud. 텔라 테네직 나서 간이 총비 갑라 테네직 직타한다고 그러와 다 테네 야양 참라 랑코다 간인도 우서봐 이 목반다고 티야요 말이스 가리스는 간디지 총비 이나요 나 간이 총비 나오다 데 당이 공티와 나이래 지 유 간디지 요나 테네 다 내가 개와치야 그 말이 하스 아 개베 그 초리 하스 오다 티니지 되네 삼고 그래스 So, and in Entonces, particular, en particular, here, what we're aquí, referring to here a lo que nos estamos is refiriendo aquí maintaining a es joyful a mantener attitude, una actitud especially alegre, in especialmente these circumstances en of estas circunstancias, adverse conditions arising condiciones from adversas que conditions on the surgen, path, y where llevar there esas condiciones is a lot of adversas al fear, camino, donde puede haber where mucho there is a miedo, lot of donde puede sometimes haber particularly
algo particularmente desafiante, por ejemplo. Entonces, cualquiera que sea la situación, sea la que sea que ocurra, nosotros somos capaces de continuar practicando la virtud, manteniendo una actitud alegre, deleitándonos en la virtud y alegrándonos por ella. khurwa miwi na tene sanje yung mare sungudwa tene nga zo khurwe na la ta kanye thang difficulty yu bi jumsen tele de ne ta nga zo chu nyam ne che dewa do tene chi wala de ne ko ta nyangel de ba thogu yor wa o tene tene ta khande ji chungbi na ta ji khande ji to wan do ji welcome do ji wa yabo de sambe to wan do ji tene ko yor de si mo ma yin ba. Y entonces fue lo que surgió ayer en la práctica, cuando estuvimos hablando del samsara. Y de hecho es el caso que si nosotros podemos apreciar estas dificultades, estas circunstancias, porque si no fuera por esas circunstancias difíciles, no tendríamos la oportunidad para el crecimiento espiritual. Si no fuera por el samsara, si no fuera por el sufrimiento, no habría nada que se volviese la causa para la liberación del sufrimiento. Es debido al samsara que hay la posibilidad del nirvana. Es desde el samsara que los budas nacen. Entonces, a través de la práctica, es que la felicidad permanente puede ser alcanzada. Y llevar todas estas circunstancias y adversidades son entendidas como la base o la tierra, son la condición para el despertar, que pueden traer nuestro despertar. Y la última línea de este verso dice, si puedes hacer esto, incluso cuando estando distraído, has adquirido maestría. Y esto de los 5 poderes es algo muy importante. Tomen nota para que no lo olviden, porque es la base de la práctica del entrenamiento mental. Nota de la traducción. Entonces se dice que no es tanto la meditación, sino un proceso de habituarse, en el cual esa habituación o familiarización se vuelve estable y puedes llamarlo meditación. Y este es el caso, por ejemplo,
esta familiaridad en cualquier actividad que nosotros hagamos al principio es muy desafiante y podría ser difícil, podría ser atemorizante, pero con el tiempo se vuelve algo automático. Cuando pensamos, por ejemplo, cuando éramos jóvenes y estábamos aprendiendo a conducir, al principio estábamos muy asustados. No es fácil manejar, es atemorizante, toma tiempo aprender, pero luego, cuando vas envejeciendo, puedes cumplir todas las actividades del manejo fácilmente y manejar se convierte en una segunda naturaleza. Es algo automático. No es como cuando estabas aprendiendo a manejar. Y de la misma forma ocurre con el entrenamiento en la bodhicitta. Una vez que uno se habitúa en tomar estas circunstancias difíciles al camino, de hecho, la mente del apego y la aversión automáticamente se vuelve la condición para generar bodhicitta, para practicar la bodhicitta. Y esas condiciones de apego, que usualmente generan apego o aversión, se convierten en la condición para traer el fruto automáticamente y eso de ser capaces de entrenarnos en la bodhicitta. Y para eso necesitamos esas adversidades. 당시 총원로와 들라 때네 얘네 지 갈색거래 르일레야 대화 용바 보다 딘디게 토네 가서다 karma 나로지 공자라 인스 And so, in counteracting this Entonces, mind para of poder contrarrestar esta self-grasping, mente del autoaferramiento, la raíz del autoaferramiento, cuando la mente del autoaferramiento disminuye, el resultado es mayor bienestar y felicidad, incluso un sentimiento gozoso a nivel físico, un sentimiento de alegría o de dicha. ngaso testing 로 ngaso jikta yana jik kenaji ki magabi ki yu tela tene che sona ta nga ja langsari mari dawoji samji tene tigang tene kwamjara yins kisi de malamina ta daden zimba te ma chong lo gro ti chong ma ta tene rang la ki lisim jala ti so hu tene yasarwa So now what we can Entonces ahora, en lo que podemos meditar, es como probarnos a nosotros. Podemos presentarnos una situación que pudiese ser algo que nos cause o hacer surgir un aire de superioridad o de prejuicio, o algo que pudiera hacer que surja un sentimiento de ira, y luego traemos esa situación a la mente y probamos cómo reaccionamos, qué tan reactivos somos. Si tú eres capaz de calmar esa tendencia y no tener esa respuesta de ira o de arrogancia, eso se convierte en un signo, en una señal de que has sido capaz de no hacer surgir esa mente de aferramiento. Y puedes ver la mente del autoaferramiento y entonces allí puedes darte cuenta que la práctica de disminuir el autoaferramiento está funcionando. Entonces vamos a meditar 5 minutos de esta manera, observando qué tan apegados y qué tan reactivos somos cuando traemos esa situación a la mente.
Tene da pena nga zo da sem ke nang la ji kharse gore kanye dang kane thi yo na ko sem ke ji surwa dewa malawa ji jian yin ba yin bi ne tele yang ji zhou wa dang ti to le yang da chu che ya ge da ko kham ro chung song sam ba tang 대가는 얘기다 단다디 지 강강쇼 가서디 연장 선나 연송나 양고 장접생의 제거요나 되네다 장접생 야 론종비께다 찌도지 세기로와 찌도지 데스. So if in this kind of challenging scenario Entonces, that we en might este tipo present de escenario ourselves, desafiante que se nos pueda if presentar, we're able, we might si have nosotros some somos difficulty capaces, that podemos arises tener algún tipo de from the list dificultad we que surja en la presented, mente but con lo if que se in nos the midst of presenta, that pero si en difficulty el we medio de esa still dificultad have tú aún a blissful feeling, tienes un and sentimiento we de don't alegría lose that y no kind pierdes of inner warmth and joy, esa alegría and interna we're able to have y eres gratitude capaz for de that sentir adverse gratitud condition and por think, esa condición oh, adversa, thanks to this difficult y tú piensas, situation, I'm gracias a able esta to deepen situación my adversa, soy practice. capaz de profundizar en mi If we're práctica. able to still Si tú feel that piensas this is así, presenting an opportunity que and te we están don't presentando una lose that oportunidad feeling y tú of no joy pierdes ese and sentimiento de happiness, alegría y then this felicidad, is really a entonces sign eso of, es realmente un signo, as it says, that como it's a dice sign of the aquí, measure es un of mind signo training, training in del avance de bodhicitta, tu in entrenamiento patience, mental, de tu practice. entrenamiento en en la bodhicitta. Eso es una señal de progreso. nimpo permar cha tini long tang chong de cha sia di thambo di da nga so tanji lab yo mares Oh, la yo mane be de gola la kyo be. Aha. tendo e De gola ra de niba de ngoji kabla. So going back to Entonces, volviendo so we nuevamente, didn't discuss so much, for instance, in the no second, the discutimos main mucho de practice. estas secciones de la The práctica first line of the principal. second Primero, paragraph says en el primero y segundo giving and taking parágrafo, alternately. No. These two are to be mounted on the breath. cuando decimos que estos dos han de ser guiados por la respiración. Esto es en la sección segunda, en la práctica principal. Dice, entrenan los dos, dar y tomar alternativamente. Estos dos han de ser guiados por la respiración. Eso todavía no lo hemos explicado. So actually, Jigten Sumgön says De hecho, that Jigten when it comes Sumgön to the dice practice of que cuando se Tonglen, refiere a la práctica de if Tonglen, there's still si aún some sort of hay self-grasping, algún the aferramiento self-cherishing fuerte, mind is still strong, autoaferramiento o tu mente de that apego essentially es this demasiado practice of fuerte, Tonglen is very esencialmente advanced. esta práctica And de Tonglen es if una práctica muy we're avanzada, not at that esencialmente. level, Y si tú no estás en then ese nivel, it can be dangerous to puede ser practice incluso Tonglen. peligroso practicar Tonglen. No solo desafiante, puede ser peligroso. dungin te lengi zambi parjo ke hita masud suina ji na dewa yu na khari yu dungin te dungin ke thon ne tene ta ku yichi sem ke teng ne ro sem tse ji ke teng ne tene dungin ta nga lengi samba lena phagi dungin te len thop re so len thop re And the reason for this is because La razón para decir esto es traditionally in the practice of Tonglen, que what we're doing is tradicionalmente en la práctica del we're Tonglen lo que asking to estamos keep going with haciendo the suffering es and pain of others. pedir And tomar so if el we sufrimiento y el focus dolor de los single demás. Y si pointedly nos with the enfocamos motivation to take unipuntualmente away con la somebody else's motivación de pain and to absorber take it el onto dolor de alguien ourselves, más y then llevarlo because hacia of the power nosotros, of that debido single-minded al poder concentration, de esa focus, comprensión unipuntual, de it's esa possible to actually concentración, es take it off. posible que incluso lo logres, que absorbas ese dolor.
뇽베 깝라 손레 뇽소나 되네 지 대양 단단하이다 가서 얘야 가래 되나 가와당 쪼와이나 다 돈에 지야게 둘하버리 평섬 짐서래 손레. And so this is where then this Y fifth aquí point, es the measure donde of el mind quinto training, comes punto, into play because la medida this de is el what entrenamiento he's mental viene been a describing, colación, that porque aquí maybe se the está process of taking on describiendo si en somebody el else's proceso suffering and de then tomar el sufrimiento de alguien experiencing that más suffering, y en if experimentar ese in the sufrimiento, experience of that si en suffering esa you still experiencia have tú joy, you aún still sientes maintain alegría, joy, si puedes mantener una it is not sensación de alegría overwhelming, y no es then abrumador we are para at the ti, level where we can practice entonces Tonglen. tú estás en el nivel en que realmente puedes hacer esta práctica de Tonglen. 콩게 되네 다 되네 가추 되네 낭기요 살와 돔돔바인다 라마신 야원고 소마선 페이지 돔돔바인 살에 상고도 되네 콩게 가추 낭기요레스 데 가추 나나마 따디디 되네 되네 메제 기테네 쳇도자 요레스 되게 동 코뇨 Oh, pajer konyo. Yini yang dadung la. 데 쳇도자 되네 빠 라마 코랑다 되네 지는 빼 되네 로지 찬 되네 코랑 빼 되네 로지 되네 자블레 코랑데 도접지 솔렌 차요레스. So there's a story. Hay una and Drupal historia. Rinpoche doesn't remember exactly Y who it is. Drupal I think Rinpoche it may have been no Dron recuerda Trungpa. exactamente, pero pareciera que es But una there's a historia de story Dron that Trompa. this lama, this teacher, was Hay una giving a historia de este teaching, lama que estaba and dando una enseñanza someone in the crowd hurled y a alguien big en la stone at a multitud dog. And the arrojó una dog, piedra a un perro like there was a yap of pain from the y dog. el perro And hizo un at the same sonido de time, the dolor lama y al had mismo like tiempo el impact in lama his body. tuvo un impacto en And su then cuerpo. when they examined, Y cuando le examinaron, so cuando so the examinaron al dog, maestro, they inspected the dog. Nothing had inspeccionaron happened al to perro y the al perro dog's no le leg, había but the pasado lama nada, had a big pero el lama swollen welt tenía in his torso, una on the gran side of his inflamación body. en un lugar de su cuerpo. Tenía un golpe muy inflamado en su cuerpo. It's very common to hit dogs with rocks in Tibet. It's not that big of a deal. Y no es algo tampoco común en el Tíbet lanzarle una roca a un perro. Parece que la gente lo hace. Because the dogs are kind of dangerous. Like they Porque de are hecho los scary perros dogs. They actually bite. son peligrosos, son salvajes y pueden morder a las personas. So the dogs are kind of bad dogs. Y son como unos perros malos, dice Drupon. Estoy bromeando, dice Drupon. So actually there is, like a habit when you're Y growing de hecho hay up un and you're hábito, walking around cuando tú vas outside, a you always caminar, carry a rock siempre because llevas you una don't roca en tu know, mano, porque what tú no dogs you might sabes encounter. si puedes encontrar algún perro en el camino. La gente lo hace. And usually they are also, they chain the dogs too. Or gari? Yeah, both come with them. Oh, there's like a whip? I'm not understanding. So it sounds like there's an implement and there's a Pareciera chain que hay una especie de implemento que la gente lleva consigo para... Es un bastón de madera y tiene una pequeña tira en la punta con una bolita de metal en la punta. Y la gente siempre lleva esto para defenderse. Y a veces hay perros muy grandes. Los perros pequeños se les lanzan una piedra y no hay problema. Y en estos días no lo sé. Probablemente ustedes no sepan esto.
you're not training, But Tibetan is really good training. They hit the rocks, Y whatever they want. Dropon cuenta que en el Tíbet la gente puede haberse entrenado para lanzarle piedras a los perros, pero de hecho hay perros que son muy grandes y son muy peligrosos. They never stop. Y si tú les lanzas una roca, que esos perros no se detendrían. They use the knife or poking the dog, but still not stop. But these days too here, right? Some Tibetan dogs are very dangerous. But anyway, so that I think it's no related, but that tindi ke tanan rong tong ban jung ne ro ta ngone lian ro ko chi kin na sa ta ga rang ko immediately tene ko mi pe ki ju lian to go re lian ne ta ko regret yong ma ro regret me na tene ta tong ne chi ya tene. And so the master was able to take Entonces, in that single moment ese the maestro pain of the fue dog capaz de on tomar para sí himself el so that dolor the del dog perro wouldn't para have to sí feel it, mismo, and he para que el perro had no no tuviera que regret in sentirlo doing so. y His no mind tuvo was ningún clear. remordimiento al hacerlo. Estaba bien y se sintió bien para él hacerlo. Tini long ta chong de chi so na nga so lo chair tang be ka la ta rang ke tini chi khar se ko ta che tang sonam tang de chi tang ta khan de yo be na tini rang ke ok ti ki nyam ta pa dro ne tini par jok sim chen la pen rang ke dewa tang dewa ta khari yo na word chama de par tiwa no tango yo de par jok so te da per marcha de ya ta long cho ngo be ka la tini sim chen sim be ke tini ta dam da yo ro be na dongye na cha je ta nga so ta tini sung gre ta na cha re dam ta da yin be minlan so wa yin nge ma ro chi na tini sung do wa ne re he ja za is Shija za he Saje. 424. ya tini ge re he ja za ki je nyen ni ti chi tong Chen nyen Yen. ba tene ta che abstiga no yu drop sum ja tu chi no ba dang ya Sumja Dukju. tene ta tene ge ta dam da yo res bo ta zo chang ma tene ta nga la them song sam ba cho nga la yong su ta ta da ni par jo la no ba dang ge dang har chi dang da jian dang ka ri na man du we ke ka yo wa chang ma tene cho du ne ta nga la them song sam ba o ki ju ne so them song sam ba che ya ta da dong la ri do wa So when we practice Tonglen in this way, or Entonces, when cuando one practicamos practices Tonglen this de way, esta manera, there's the breathing in on the in-breath. entonces cuando uno está inhalando el dolor y la dificultad y el sufrimiento o las enfermedades de otros. Y luego cuando se exhala, uno está enviando la longevidad, el mérito, la felicidad, la alegría, la riqueza, la virtud, el bienestar. Eso es lo que al exhalar, todo esto se está enviando a los seres sensibles. And in return, we're taking Y on all of the al different retornar, volvemos a tomar nuevamente todas las dificultades, enfermedades y todos los diferentes tipos de enfermedades. De hecho, tradicionalmente en el Tíbet están categorizadas. Están los 420 tipos de enfermedad. Hay 21,000 diferentes tipos de condiciones adversas o circunstancias. Hay 360 tipos diferentes de obstáculos. Esencialmente, uno está tomando toda la diferente variedad
de sufrimiento, de dificultades, y todo esto está siendo, de alguna forma, absorbido en una sola forma en nosotros, o de una sola vez en nosotros. So 다 동네한테 가서 댐될 세나리 다 뒤게 동네한테 라더니 미파티 치테네 가서 다 갈망가서 지금 인스 The Tonglen Chini. Okay. So now we can meditate, practicing in this way, with the Entonces breath, podemos meditar and practicing Tonglen practicando de esta manera el Tonglen. Vamos a practicarlo Can I juntos. ask, for 5 minutes. there was a question in the chat which I think is important enough to look at right now. Is that possible to have Drupal address it? sure The question is, hay why una is pregunta. Tonglen practice potentially dangerous? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué la práctica del Tonglen es potencialmente peligrosa? tutu sena da tuile yores da dangerous du kari yores sena da thambodi tongle chi bi kabla ta mu ke na cha ta dungye ta kari chol len go na tene nga cho len thog gro gres. So whether we say that Entonces, it's bien sea que digamos que dangerous es or it's a matter of peligroso timing, o like que es un tipo it's de really algo que tiene que more ver con el about it momento, being, tiene más que ver con ser being the right capaz time, like that one o is de at that hacerlo en el level. momento adecuado, cuando uno ha alcanzado ese nivel. Because what we're doing ¿Por is we're qué? taking on Porque estamos haciendo algo, illness, estamos tomando el suffering. dolor, el So if we're sufrimiento, la not ready for enfermedad, that, y then si no estamos it listos won't para really end eso, up being beneficial realmente no to terminaría ourselves. siendo beneficioso para nosotros o para los demás. And it's possible to Y be es posible at a level where you can estar actually take it on. en un nivel donde tú de hecho puedes tomar el sufrimiento. Like you'll actually, if you take it on, Entonces, you'll si lo haces, you'll podrías get sick. sentir que te enfermas. Es decir, te enfermarías realmente, físicamente. 다 코로나게 랭에서 말이되나 다 간다 코로나 램버와 라버리 텐트네 고 소투고 말아빼 다 고지 팔레로치 다 나서 돈래 집이나 다도 랑크 램버와 랑크 램버데 랑크 램버 깔라타 티키 등에 차서 제 용도 테네 다 지그라 다 같은 배 다 용사 말에 삼테네 지 가서기 장접 선발라테네 삼샤야로 렌조로와 그가 나기다 네 지야던 렉면도 삼바네 로지기 요레스 어다데 렌조스도 차기 서리스. So, because if we get sick and then Si we nos really, enfermamos, or we really feel the pain of verdaderamente being able to take it sentiremos el on, dolor que and estamos then we're like absorbiendo completely y unable to luego bear it overwhelms podríamos ser us incapaces to the de point where we soportarlo y really feel regret, sentirnos like abrumados we y shouldn't llegar have al done punto this. donde This was a realmente mistake. I te can't do arrepentirías this. y dirías, yo no puedo hacer Then esto, no sé por qué it's, lo hice. then it becomes Y like, entonces se vuelve really counterproductive. It becomes a algo negative because verdaderamente we've no also felt productivo, regret. no virtuoso, porque And so, sientes go ahead. arrepentimiento o remordimiento por haberlo hecho. And then it could cause you to Y completely eso give up podría your causar practice of que tú bodhicitta. renuncies incluso a tu práctica de la bodhicitta. Like the story, maybe he wasn't Como en esta exactly historia, practicing por Tonglen, ejemplo, él no estaba but exactamente when practicando el Tonglen, Milarepa el was maestro, poisoned by pero the cuando geshe Milarepa who fue gave him envenenado poison, por el the geshe que geshe sort of le said, dio "Oh, veneno, it's so terrible. Give el me some. geshe Just take, estaba some of your pain." arrepintiéndose y le dijo a And Milarepa, then dame for algo de a tu single dolor. moment, Y por he un felt the momento, él sintió intensity la of the intensidad pain that for del Milarepa dolor was actually, que Milarepa, de he hecho, was estaba experiencing soportando. very little, few signs of suffering, so it was Y very Milarepa sentía apenas unas small in pequeñas señales de comparison. And sufrimiento what que the eran geshe pequeños felt en comparación con lo when que Milarepa el just gave geshe him a tiny sintió fraction of cuando that Milarepa pain, le hizo and sentir he was una unable pequeña to fracción bear it. del dolor. El geshe And fue he incapaz just de was soportar had so much regret. And y in sintió that tanto case, remordimiento ese geshe Milarepa de haber Teyagi envenenado a Milarepa.
So essentially, what this is Entonces, demonstrating is lo the que esto difference, demuestra you es know, la of someone who's diferencia able de to alguien que es hold that capaz de kind of pain sostener ese and tipo de and dolor then continue to practice y with it, continuar and then practicando like not con being alguien able to que no hold es that capaz de pain, that it soportar becomes, ese you dolor, know, too much to bear. que sería demasiado para que pueda soportarlo. Can I ask a quick question? Okay. Is there a difference between Hay una the practice diferencia of taking on entre la someone's práctica de suffering tomar el and the sufrimiento de practice alguien of, y la práctica envisioning that you're taking on someone's karma and asking that de it lighten imaginarte on que you estás and tomando el giving karma de away your alguien y virtue pedir to que that madure person? en ti Because my y understanding darle is tu that in virtud? reality Porque someone's estoy karma can't entendiendo que en really lighten realidad on us. es como pedir que So el karma I'm de esa wondering if persona there's a madure en difference between those nosotros. two Y yo me practices, and then preguntaba si hay una diferencia entre estas dos if prácticas. suffering is a result of Si someone's el karma, sufrimiento es el resultado del then karma de how is alguien, that related? ¿cómo es, cómo se relaciona con esto? karma ina de ta karma sida ko ngembe karma rawa lenya ta tene ranga karma te ya tene ta nga so individual korang ke nyalen chinyan de chi tugres yina ya Yini amogi de morangi koala che tuki umare rangi le rang nyongo gere mato. Kana ngato de mission. Okay. ta ko yorwa yina ya ta te chi ta zo kar sida nga zo nyamlen rawa ti indu ta the big questioning de chorang la wa te benanga zonda wo ji cha cha wina da tangi chide ji le la wo do chong ro wa ko chi de dung ni te le song ro na wo ji so ro wa yin na yang da ti bena dong len qing nian ji ke na san ro ji lian bi yin na lian top ne nga la sa fen yu na par jo di da circumstance pe mong bo yo de ro wa ta nga zon de wa yu wa parjo ke chek ngone tane dewa yo parjo ke chek ta kari yeche da tendi chona tendi yo na ko chekina ko pagi ke nasa samal korang pagi thase ke res wa yena yang ta te nechu mambo wa karsina chekina nga nasa gre yena yang parjo nasa chekina thag mar ko le yo ro te na i chora la ba na ye nga chu pagi ke ta na ur chu karma ta nga chu le tene nga chu gewa pa ti tini chingen nga ala nyamlen chingen nga pendo yores yene yang parjo ti ke karma de tis petati kandula ka terwa pe very deep rawa kan cause of condition huge da somgo yores So it's not, there are a lot of things going on in his response. So Entonces hay muchas cosas so first of incluidas en su all, respuesta. Primero, when one does the practice of cuando uno hace Tonglen, la práctica de it's like Tonglen, all of the practices that es como que todas las prácticas that is primarily something that benefits es the algo que se person hace training in bodhicitta, especialmente algo que their beneficia practicing a la is a persona que result está of it. So entrenando en it's la more bodhicitta, que than it really profundizará en being su that they can práctica. take on Entonces, that mientras tú más vibration. seas What capaces de happens, he said, absorber, and it's a little different in this y él sense, dice, you puede know, que there's sort of, ocurra, pero esto es un poco there are un magical things sentido that can diferente. happen. Like, Es for decir, pueden instance, ocurrir the como cosas story mágicas. of Hay una historia the teacher de who un took the maestro pain of the dog que and, tomó el dolor del you know, perro. literally taking the hit of the stone on Literalmente his body. sintió el golpe de la So piedra en su those cuerpo. kinds of things can happen, but Y yes, ese it's tipo de true cosas what you're pueden saying. We ocurrir. can't, Pero es verdad lo que it's puedes very decir. complex. Es Like muy complejo. one's practice of, say, Tu like a propia bodhisattva's práctica, practice of por ejemplo, Tonglen, la práctica del might, bodhisattva que hace you know, there are Tonglen, many causes and conditions pueden in haber that muchas causas y connected condiciones with the person incluidas en whose esto, karma is conectada con la involved. persona que So está if, for involucrándose en la instance, práctica. Por ejemplo, there's a connection, you know, si hay there's a una deep karmic conexión, connection si hay una between conexión the kármica bodhisattva who is profunda practicing entre el Tonglen bodhisattva que and the está person whose practicando el pain is Tonglen y being la taken on. persona que But está there is, sintiendo ese dolor que you know, está there siendo can tomado por el be like bodhisattva. a removal of sickness Entonces podría for haber someone. incluso la remoción de But una to your enfermedad point, para alguien. it is Pero en true cuanto that a tu you punto, can't, sí, es verdad. you know, that our karma
Hay karmas que son propios, los karmas son propios, y tú no puedes darle totalmente tu virtud a alguien más, y no puedes tomar totalmente su no virtud, la no virtud de alguien más. Incluso, incluso en la práctica del Tonglen, y si es exitosa, aún así no significa que tú serías exitoso quitándole totalmente el karma a ese individuo. Aún así, ellos tendrán que experimentar el resultado kármico de sus propias acciones. Pero, pero es un poco más complejo que eso. No es que no funciona, porque el Tonglen de hecho puede, en ciertas condiciones, debido a la complejidad de esas condiciones, puede ser un método verdaderamente efectivo, pero principalmente todas las prácticas se benefician al que está haciendo la práctica, no al que le está recibiendo la práctica. Hello, can you hear me? Yes, so suppose we're in the right frame of mind to do this practice. Supongamos que tenemos but el we estado have mental correcto cold para or hacer we esta have a práctica, pero broken estamos bone or something enfermos, like that. nos hemos roto un hueso, Shouldn't we estamos be enfermos. physical, sound mind and body? Because I'm wondering Debería if haber we un do estado this mental o practice, can we físico, porque con esta transfer práctica some of podemos our own transformar, por ejemplo, afflictions to the nuestras propias person we're aflicciones trying to take the pain away o from, la the persona suffering away from? que Can we estamos tomando el accidentally, dolor, de quien estamos without tomando el intending, dolor, transfer them some of our own sin transferir issues? algo de nuestros propios problemas a esa persona. Podemos hacerlo. Es decir, si estamos enfermos o tenemos algún problema personal y queremos hacer la práctica del Tonglen, ¿qué riesgo hay de transmitirle a esa persona nuestro propio dolor y sufrimiento? Creo que fue lo que entendí de la pregunta. Como algo así como contaminarlo kármicamente. Tonglen China. No, that's good question. Ta lela uyo marwa nge laba na. Tele tangi nga zo kongo do sagen section kawa yor jig la karse na ta nga zo di ge jig simchen shimbe ke de ne jig bena nga na gi yona ni nawa ti ke simchen tam ti ke nawe ke pen to ho zamban da wo ta nga jibo yona de ne ni jibo ne simchen tam ji jibo yong ho so ya te te ke jibo ta inje te ke chimbo insara wa tēmā tō ngā tō tā tāndā kōng lē kōrā bē chōrō lā bā nā yé rē ngā tō nyōng bā yō wā shīn dā tēne yāng shīn bā jē lē yāng tā tē kā bō yō sā rā wā. So he thinks it would, that probably not, that if Drupon dice, even no, if you have probablemente no. obscurations, if you have afflictions, but you have an Incluso aunque intention at some tengas level, you really want to help oscurecimientos, someone, pero and si keep tienes in la mind intención de realmente ayudar a alguien, that based on the purity of that basándote en intention, la pureza de esa intención, that you won't harm tú no them, vas a that it's not causarles possible daño. that you would No es actually posible que harm tú that realmente person. causes algún daño a esa persona. Ori tā tēli ngā tō tōng lē chī bā lē tēne tāngi ndā wō jī ngā tō tē ngā kā lē kā rī yōng gu yō na tēne jī tā kāndā mō lām jē gā tē kē chēn bō rē sī. But more important than Pero lo practicing más Tonglen, because importante que there is some practicar risk in Tonglen it, es porque hay algún riesgo en ello, más para that, nosotros. it's better to Lo just más do importante es aspiration prayer, hacer plegarias de aspiración, to pray for someone and realmente ask for orar theirs. por alguien y hacer plegarias de aspiración por alguien. Okay, so now maybe you don't have the time to meditate, so maybe a couple of minutes if you have some one or two, some questions or comments. Okay, tā ngā tsū tī ngā tsū tōng lē chī yā kē tā tsī nīpā khandi lē yu wān yu tēne tā tsā sōng tēng lū tēng tā sāng nī ngā tsū tōng lē
기에다 갈색을 탐색 시나리 대 선이라기 Damse. So now, we can Entonces conclude ahora here, and podemos where concluir aquí we are leaving off is in the y conversation about the estamos quedando en measure la of conversación one's sobre training, cómo and, medir el yeah, alcance de tu we're in entrenamiento connection with the practice of en Tonglen. conexión con la práctica And de then Tonglen. Y tomorrow luego we'll mañana focus into more vamos a to entrar, discuss the commitments. vamos a discutir sobre los compromisos, estas dos secciones. La sección de So there are the two los compromisos sections of y los preceptos. the commitments and the precepts of the training. Que son las dos secciones que faltan. ¿Ok? Vamos a hacer la dedicación. Okay. Page 24. We all know this. By Que the por las virtues virtudes of acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. until the end of samsara. And then to 19. Bodhicitta, the excellent Bodhicitta, and precious la mind, excelsa y preciosamente, donde no ha nacido, pueda surgir. Donde ha nacido, que no decline, sino que siempre siga aumentando cada vez más. Changchup Semcho Rinpoche Make Panam Ke Gyurje Ke Panyam Pa Me Payam Gong Ne Gong Du Bevaisho Chang Ju Sen Jo Rinpoche Ma Ke Padam Ke Gyurje Ke Panyam Pa Me Payam Gong Ne Gong Du Pelvaishu. Thank you. Yeah. So thank you, everyone. Then tomorrow we'll have the same schedule from 10 to 12, and then in the afternoon we have the fire puja, so beginning at 2, right? And also we have some preparations maybe that if you have some time, right? Do we want to do now to set up a little bit for the fire I puja? think so, yeah. Yeah, maybe we can take a little break. So maybe 30 minutes from now? we Okay, start? yeah, Yeah, that's so if anybody can Also, stick yeah, around and participate and, go ahead. Awesome. Right, so also we prepare a couple of things, but not, maybe, I don't know, put the tableclothings or something. But we move this The lunch chairs. time and the lunch time, I don't know. So probably we have to, with a lot of chairs. So we have to set up the chairs under the tent so that we're facing the fire pit. So maybe that's something that we could do tonight, and Or maybe there's some- move the tables corner. And then also, yeah, we Están tomorrow, hablando de que mañana van a hacer
van a hacer la ofrenda de fuego like we try to y van a do intentar some, que la gente que está en Zoom también pueda participar, or Facebook, whatever YouTube, so we can something. que puedan ser capaces de unirse To allow a la, people to a la participate ceremonia. online. It will be challenging, of course. We'll have to have somebody we can talk about that who maybe can be moving perhaps the laptop around. Yeah. Yeah, Alguien so que, how bueno, va a tener que estar cargando una laptop para que eso pueda ocurrir. something strange in code, there. Vamos a ver Okay. si es posible. And then, of course, we have on March 1st, LOSAR celebration. Y el 1 de so marzo está please la feel free celebración to de make LOSAR. it, Si and pueden we'll ir be al providing centro, lunch, but people are also welcome to maravilloso, bring a dish. And there's porque van a hacer information on the un website rico about that. almuerzo. Also, you can think about, any sort of song or poetry or dance. Maybe we can even have. So please do come and celebrate LOSAR with us. And then also, we have, this pilgrimage to Ladakh. So many people already know about this. If you Y bueno, don't know Drupon about también it, está please, programando go to una our website. peregrinación a All of Ladakh. the information is there. We also Y have la flyers información está en with la a QR página web, code. si desean So saber there's más still sobre many eso. spaces available. So if you're interested in joining us in this really special pilgrimage to Ladakh, we would love to have you. Sería maravilloso. Okay, thank you. Muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Gracias a todos. Gracias, Oli. Feliz tarde. Thank you. Gracias, See you Miss tomorrow, Oli. everyone. Thank Thank you you, everybody. very much, Gracias, bro. Solvi. Gloria. Recording stopped. Javi.